Vamos a hablar acerca de esta lección que he escogido, que lleva por título ¿Te sientes demasiado cansado? Existen diferentes razones, queridos hermanos y amigos, por las cuales nosotros podemos llegar a sentirnos físicamente, mentalmente y espiritualmente cansados. En Eclesiastés capítulo 12, en los versículos 10 al 12, dice la palabra del Señor. Este libro se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento y fue escrito por un hombre muy sabio llamado Salomón. No solamente porque él buscó sabiduría, pero la buscó en la persona correcta. Cuando llegó a ser rey, Dios le dijo que le pidiera lo que él deseara. Como hombre y como rey pudo haber pedido muchas otras cosas. Sin embargo, a Dios le agradó mucho la petición de este hombre, pues él pidió sabiduría. ¿Quién podrá gobernar a este tu pueblo?, decía Salomón. Y pidió a Dios sabiduría. Y escribió, entre otros libros, como el libro de Proverbios, también este que se llama Eclesiastés. Dice, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Y cuánto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Verso 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, dice Salomón, es fatiga de la carne. Bueno, son palabras proverbiales todas ellas, llenas de sabiduría. Dice el versículo 10 que Salomón procuró, hermanos, hallar palabras agradables, pero que fuesen conforme a la verdad de Dios. Eso sí es una fórmula que hay que buscarla. Yo puedo hablar palabras agradables, pero una vez que hablo conforme a la voluntad de Dios, se pierde lo agradable para muchas personas. Hablar cosas agradables y que sean de Dios, sí que es una fórmula que debiéramos buscar. ¿Se ha fijado usted cuando tiene una conversación con un compañero o compañera de trabajo o con un vecino, que usted puede hablar minutos y horas quizá de muchas cosas, pero una vez que usted inserta el tema de Dios o de la iglesia, se acabó la cortesía, la amabilidad y comenzamos a ver el teléfono y ¿sabe qué? Hasta luego, estoy muy ocupado y nos vamos. ¿Por qué? Porque no existe el mismo interés que existe para la política, para, no sé, para la farándula, para los deportes, para las cosas del diario vivir. Pero para las cosas de Dios no está ese interés. Así que Salomón procuró hacer esto, y dice la Escritura, el versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así son las palabras a veces de los sabios. ¿Qué puede llevarme a cansarme en esta vida? ¿Qué ocurre cuando las personas nos cansamos? Bueno, físicamente nos detenemos. Mentalmente dejamos de hacer cosas que teníamos que hacer. Espiritualmente es lo más grave, porque dejamos de andar en los caminos de Dios. El viernes tuvimos una clase en casa de los hermanos Morales, una clase bíblica, y entre las opiniones que se manifestaron en esa clase fue dar gracias a Dios por momentos como estos y oportunidades que tenemos. Porque durante la semana estamos envueltos en todas las actividades que requieren nuestro trabajo. Y a veces hay que buscar oportunidades para alimentar el espíritu. ¿Sí? Esto es así, porque nuestra alma también puede llegar a cansarse. Voy a darle varias razones por las cuales
pudiéramos nosotros estarnos cansando, física, mental, pero sobre todo espiritualmente. Nuestra vida, hermanos, conforme avanza, por ejemplo, ahorita Roberto en su edad, o Clarita, que es la más pequeña, o Danielita, en la edad de 4, 5 años, 6 años, 9 y 10 años, 14, 15 años, encuentran un mundo de cosas por hacer. Tienen en su cabeza muchas cosas en que distraerse o mantenerse ocupado, cosas que les gustan. Cuando uno va avanzando en la edad, ya no hay tanta atracción a muchas cosas. No sé si pudiéramos, si no fuera esta una predicación, yo me atrevería a preguntarle a la hermana Doris, ¿qué le apetece comer? A su edad que tiene nuestra hermana, ¿qué no habrá comido en su vida? Hermana, ¿qué quisiera usted ponerse? ¿Qué ropa le llama la atención? ¿Habrá algún tipo de ropa que le llame la atención? O a su edad, mira, a mí cómprame lo que sea. Hermana Doris, ¿dónde quiere usted ir? ¿A dónde? Yo ya no, muchas veces, yo tengo 57, no tengo la edad de la hermana, y hay muchas cosas que ya no me apetecen, que anteriormente me apetecían y me distraía, ya no. Porque el tiempo lo va pasando y uno puede caer en ciertas rutinas. Ojalá que no caigamos en rutinas espirituales. Por ejemplo, aquí en Proverbios capítulo 25, el versículo 17, otra vez, quien escribe este libro y de una manera muy sabia es Salomón. Son consejos y, por cierto, hermanos, muy sabios. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Cuando yo leí este versículo, ¿sabe de quién me acordé? El hermano Marrero. Sí, y no voy a descubrir todo lo que uno platica con él, pero nuestro hermano a veces dice, ¿y qué tanto están metidos ustedes en la casa de esta persona? ¿Y qué andas haciendo allá? Ya, no vayas tan seguido, déjalo. A veces nosotros creemos que es solamente una manera de ser. No, en mi casa se oí un dicho por mi mamá, no le escuché a mi abuela, pero a mi mamá sí. Es bueno el encaje, pero no tan ancho. Digo, en su momento yo no le entendía, ni sabía que era encaje. Después busqué qué significaba ese dicho, y es exactamente lo que Proverbios dice. El encaje puede ser lo que le ponen como bastilla a un vestido, a un pantalón. Es bueno llevarlo, pero no tan ancho. Es bueno las visitas, pero si yo estoy continuamente yendo, llegará un momento en que el hermano dice, hermano, pues sí, me agrada que venga el hermano, pero ya parece que quiere hacer esta casa suya, ¿no? Bueno, no, hay que tener cuidado. Y sé, hermano, que no todos podemos ser así, pero uno tiene que, ¿verdad?, tener cuidado también con ciertas cosas. Salomón nos dice, mira, tú haz esto. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Muchas veces eso es una rutina para muchos. Yo convierto mi vida en una rutina. Hago lo mismo y las cosas comenzarán a cansarme, pierden sentido. Salomón le dice, ya deja de ir ahí. Pueden pasar dos cosas, ¿verdad? El vecino se harta de ti, te va a decir, ya está aquí. O tú mismo es una rutina y puedes también pasar la línea de confianza donde no debes. Hay cosas, hermanos, que muchas de las veces no son del todo buenas, aunque en su apariencia lucieran como si lo son. Eclesiastés, otro libro que escribe Salomón, capítulo 1, en los versículos 4 al 8, nos da más consejos. Aquí hay, hermanos, cómo pudiéramos nosotros a veces interpretar la vida. Fíjese bien cómo dice Salomón. Eclesiastés, capítulo 1, versículos 4 al 8. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo.
Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Cómo siente Salomón en esas palabras? Fastidiado. Más adelante dice, es que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué podemos encontrar nuevo? Lo que ya está pasando ahora, ya ha sido antes. Y la vida percibida por nosotros puede convertirse en una rutina, de la cual dejamos nosotros de perderle el sabor a las cosas que antes nos daban. Eso es en lo físico. En las tareas espirituales, cuando nosotros comenzamos la nueva vida en Cristo, teníamos la ilusión que así como nosotros fuimos rescatados, nosotros también poder hacer cosas para alcanzar a otros y rescatarlos y traerlos a Cristo. Pero en la medida que el tiempo fue pasando, vimos que la tarea no es tan fácil de realizar. A veces nos cansamos que decimos, bueno, yo creo que yo nunca podré convencer a nadie. Y dejamos de hacer lo que al principio dimos esbozos por hacer. Y dejamos de trabajar para el Señor. Porque decimos, bueno, yo no soy el que tengo el talento. A lo mejor es el hermano, a lo mejor es aquella hermana. Y yo, como veo que a mi alrededor no pasa nada, lleno de una rutina, dejo de hacer para Dios lo que Dios me está pidiendo que haga. Eso en sí ya es un peligro espiritual. Hay otra percepción en Malaquías capítulo 1, versículo 13. Esta es la más dañina. Si a nosotros como cristianos, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 13, si nosotros como cristianos llegásemos a decir esto, estamos nosotros, hermanos, a punto de morir espiritualmente, sino que ya estamos muertos, no sé. Pero dice el versículo 13 de Malaquías capítulo 1, además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Pregunta Jehová. Estas personas llevaban sus ofrendas a Dios. Pero, ¿qué clases de ofrendas le llevaban? El Señor dice, me trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. ¿Y sabes por qué? Porque en tu corazón ya no está la voluntad de servirme. De hecho, has dicho, qué fastidio es esto. Si a usted le fastidia los domingos levantarse para estar en la reunión, ¿qué clase de reunión, qué clase de ofrenda le va a presentar a Dios? Lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, lo ciego, lo mudo, lo que no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene usted la intención de estar acá. No está en su corazón servir a Dios. ¿Qué le vamos a dar? Entonces, lo rutinario, así como nos afecta en lo físico, en lo mental, puede afectarnos mucho más en lo espiritual, que tiene consecuencias para nuestra salvación. Por eso siempre decimos que no permitamos que nuestra llegada al Señor, nuestra reunión, lo que ofrecemos, se convierta en una rutina. Saquemos de nuestro vocabulario decir el domingo, es que es domingo y tengo que ir a la iglesia. No, usted no tiene que venir. Si no le nace en el corazón, no venga, porque viene a perder 2 horas. No es porque tengo que venir, es que porque me nace estar aquí. Yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Mejor estar en la puerta, aunque sea ahí la puerta de la casa de Dios, que delante de una fiesta enfrente de todos los invitados. Aunque sea parado, pero en la puerta estoy en la casa de Dios. Por eso el Señor prueba nuestros corazones. ¿Sabe lo que le dijo a Dios? Lo que le dijo al pueblo. Ellos tenían que prepararse, hermanos, un día antes para guardar el día de reposo. Sí, nosotros decimos, hermano, pero nosotros tenemos una vida muy ajetreada. Ayer recibí una llamada
Era un hermano, una hermana también de Puerto Rico, no los conozco, dice que ya habían venido aquí. Dijo, hermano, ¿a qué hora se reúnen? Porque mañana queremos estar con usted. Bueno, nos reunimos a las 12:30. Ay, no, porque tengo algo que hacer a la 1:30. Entonces no vamos a poder ir. Bueno, como yo no me recordé y no tengo la confianza, me van a decirle, ¿tiene algo más importante que estar en la reunión con Dios? Pero bueno, no, ¿verdad? No supe quiénes eran, yo no recuerdo. Pero qué desagradable, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a servirte, Señor, si no me tropiezas, si no obstaculizas mi agenda. Si te metes en mi agenda, mira, yo tengo primero cosas que hacer. Usted va después. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios es primero. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que eso es para todos nosotros, hermanos. La rutina puede acabar con muchas cosas, pero sobre todo también con nuestra fe. Miremos cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Otra cosa, hermanos, que puede ser causa de nuestro cansancio es el deterioro. Esas son una causa diferente. ¿Qué es el deterioro? Bueno, es nuestro desgaste físico, otra vez, mental y espiritual. En 2 Corintios, capítulo 4, una de las memorias más gratas que yo recuerdo, por ejemplo, y voy a hablar aquí en Kissimmee, es, por ejemplo, cuando venía nuestro hermano Isern, aunque yo ya sabía que no estaba como todo en su mente por las cosas que hacía o decía a veces, o se quería ir antes de los servicios. Recuerdo al hermano Ismael, ya grande de edad, con un tanque de oxígeno, entrando y sentándose ahí a escuchar. ¿Y sabe por qué digo que son de las cosas más nobles y más agradables que recuerdo? Porque lo que ellos hicieron, a pesar de su edad y su condición física, estaba revelando lo que verdaderamente había en ellos: el amor a Dios. Nosotros fuimos por el hermano Ismael muchas veces cuando vivía allá en Valrico. Después, cuando su hija se lo llevó acá a vivir allá por Winter Haven, y a él le molestaba, él se enojaba con su hija cuando ella quería que por celebrarle un cumpleaños o una festividad, él tenía que quedarse. Él verdaderamente se fastidiaba, porque para él las cosas de Dios venían primero. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. No es que Pablo esté jugando con las palabras. Pablo está exponiendo una gran verdad. Estos días en semana también recibí otras llamadas de unos hermanos en México, hermanos que conocemos, que me dice: hermano, ¿puedes hablar con mi suegra? Una hermana que Becky y yo conocemos por muchos años, la hermana Linda. Ella está experimentando esta clase de situaciones, ¿verdad? Y anoche me volvió a llamar, ¿verdad? Una hermana ya grande de edad, ¿verdad? Que por su edad también está batallando. Pero ¿qué estamos diciendo, verdad? Que es cierto, lo físico se está desgastando. Nosotros vemos cómo nuestras fuerzas cada día son menos, nuestra capacidad intelectual va menguando con el tiempo, porque es natural. Pero el interior se va renovando. Que nuestro espíritu se haga más fuerte, hermanos, día con día, ¿verdad? Yo he visto entre los hermanos americanos predicar a un hermano que se llama Bill Hall. Yo creo que tendrá algunos
80 y tantos, ya llegaría a los 90. Es invitado a todas partes de Estados Unidos a andar en series de predicaciones. Se sube a predicar con aquella energía. Sí, 90 años, no dije mal, 90 años. Y a veces no utiliza la Biblia, todos los versículos están en su mente y suelta uno tras otro. Y hermanos, sermones que llenan, nutritivos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Colosenses 3:16? Que la palabra de Cristo more y abunde en cada uno de nuestros corazones. Llenarnos de la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Y entonces, aunque sí, nuestro cuerpo se está desgastando físicamente, el interior se hace más fuerte, tiene más vigor, vive para Cristo, como Cristo quiere que lo hagamos. Entonces, el deterioro es parte física. Mire, como voy a leer aquí en Job capítulo 5, versículo 26, por ejemplo, en el libro de Job, un libro de mucha sabiduría que nos narra los acontecimientos en alguna manera trágicos que le ocurrieron a este hombre justo, pero también, hermanos, unos acontecimientos de mucho valor y de mucha servicio para cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Job capítulo 5 y versículo 26: vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se encoge a su tiempo. Sí, nuestro cuerpo va a irse se va encogiendo, se va haciendo más chico, ¿verdad? Hablé con un hermano hace días ahí en Dallas, estábamos buscando unas direcciones para otros hermanos. Y le digo, oye hermano, se llama él Juan Antonio Salazar. Le dije, ya tengo años que no lo miro usted, pero yo recuerdo que usted era un hombre bajito de estatura, ya creció. Bueno, bromeando yo. No hermano, ya me hice más chiquito y ya la caja donde me van a poner ya no va a ser tan grande, ¿verdad? Porque sí, hermano, verdaderamente la gente se va encogiendo. Llega una edad, hermano Wilfredo, váyase a medir cuánto mide ahorita y va a ver cuánto medía usted. Y lo vamos a medir de aquí a 5 o 6 años para que vea. Las personas tendemos, hay una expresión que se dice, estamos haciendo cama. Ya cuando uno no quiere levantarse de la cama es porque ya el cuerpo está diciendo, ya me quiero acostar y dormir para siempre. Pero solamente Dios dice, ¿hasta cuándo? No, nosotros tenemos que decidir. Es Dios el que dio la vida y dejemos que Dios sea el que la quita. Nada, porque ya pasó esa ley de ahora la eutanasia. Que la gente que se quiere morir va con un doctor, ¿sabe qué? Ya, de una vez, póngame la chat. ¿Cuál? ¿La de la virus? No, la de morirme, porque me quiero morir. Eso es quitarte la vida. Nosotros los cristianos no podemos creer ni apoyar la eutanasia, ¿verdad? Así es. Salmos capítulo 90. Estos son los salmos que escribió el rey David. Y en el capítulo 90, en el versículo 10, sabiamente también habló sobre este consejo y nos dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que si los días en la vejez son molestos para la persona y también, hermanos, para los hijos. Bueno, no molestos, para algunos no, pero para otros sí. Cuidar de los viejitos. Muchos hijos estarán prestos, otros harán caras y gestos. Caras y gestos que papá y mamá no nos hicieron a nosotros cuando nos criaron. El viernes vi al hermano John abrazar a su mamá y decía, mi mamá que me cargó 9 meses en su vientre. 9 meses y luego el resto porque no quería caminar, la traían cargada el pobre John. Ahí está su mamá. Y ahora él cuidando junto con su esposa de su mamá. Eso es lo que Dios quiere. Los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo.
Yo quiero un cuartito aparte porque ya cuando ya no puede, luego ya anda uno con sus cosas de viejito y todo eso. Y no quiero dar molestias a mis hijos. Ya me voy a hacer un búnker por ahí, donde ahí no me saca nadie. A lo mejor se pone uno muy latoso, hermano. Hay viejitos o viejitas bien latosas, porque uno vuelve a ser niño. Y de todo te peleas y de todo haces esto y aquello y te molesta una cosa. Sí. Y Salomón describe, hermanos, los viejitos no duermen mucho. 3, 4 horas ya están con el ojo pelón y quieren café y se levantan. Y a veces, como los niños también tienen que usar sus Pampers y todo eso, hermano. Y hay que ayudarlos también. Y quieren comer esto, y lo que quiero. Y si no, dan lata porque yo quería esto. Es decir, vuelve uno otra vez a su niñez. Y claro, los hijos tienen su propia agenda, tienen su vida. Y a veces la cultura por acá es, aquí está, mételo ahí. Y ahí cobran barato, ahí por mes me lo cobran, me lo cuidan. Por tanto, ahí me cuidan a mi papá, a mi mamá. Cada quien, yo no voy a juzgar a nadie, pero cada quien piense lo que va a hacer. Sí, nuestro cuerpo se va a acabar, hermanos, hay que seguir aceptando eso. Nadie somos eternos, fuimos formados del polvo y al polvo vamos a volver. Otra cosa que cansa y cansa mucho en verdad es el pecado. Hebreos capítulo 12. Si ya sé, porque la Biblia me dice que el pecado cansa, ¿qué debo de hacer? Pues escuche el consejo de Dios. Hebreos 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos asedia. Despójate de él. El pecado, hermanos, cansa. El pecado esclaviza, martiriza, deteriora. El pecado persigue. El pecado, hermanos, termina con tu salud mental, física y espiritual. Dice el escritor, despójate de todo peso y de todo pecado que te asedia. La decisión es nuestra, hermanos. Esas son causas fundamentales por las cuales nos sentimos cansados. Recuerda el título del sermón, ¿estás demasiado cansados? Son diferentes enfoques que le estoy dando. Y si en alguna de estas, esta es mi razón, esta es mi causa, ahorita vamos a ver la solución. Porque somos como la palabra de Dios es el doctor de doctores. No nada más le va a identificar la enfermedad, pero le va a decir también cómo curarse de esa enfermedad. Ese es Dios, no soy yo. No está usted escuchando al hermano Basilio. Estamos leyendo de la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Por qué tengo que despojarme del pecado? Permítame decirle una gran razón. 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 8. Así. Por eso dije al principio, cuando Salomón dijo que las palabras del predicador, que él trató de encontrar, que fueran agradables, y a la vez, hermanos, que fueran conforme a la palabra, es una fórmula perfecta. Digo, a nadie le va a gustar esto que vamos a leer, pero es la verdad. 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. A ver, vamos a distinguir dos cosas aquí. Porque vamos a decir, hermano, es que yo pequé. No, yo también. Una cosa es pecar, hermano Roberto Palomino. Una cosa es pecar y otra es practicar el pecado. Todos pecamos ocasionalmente. Tenemos un desliz, resbalamos, caemos y hay que levantarnos inmediatamente. Pero cuando no me levanto y me gusta quedarme y para seguir practicando el pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Aunque nosotros creamos que somos cristianos.
Pero ¿cuál pecado, hermano? Pecado. Ya hemos hablado aquí anteriormente muchas veces de lo que es pecado. Por ejemplo, mentir, maldecir, obviamente fornicar, adulterar, hurtar, la gula, murmurar, chismear. Todo esto es pecado. Y la práctica de ello nos convierte en hijos del diablo. ¿Ve por qué dijo Salomón que las palabras del pastor, del predicador, son como clavos hincados? Digo, a nadie le va a gustar escuchar estas cosas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Podemos vivir no practicando el pecado, pues para eso apareció Cristo, para darnos la mano, para ayudarnos a deshacer las obras del diablo. Al pecado se le puede vencer, hermanos, pero depende de usted y de mí. En mi vida depende si el pecado va a reinar. Dijo Pablo, no reine en vosotros el pecado a manera que lo obedezcáis. Depende de mí. Y depende de usted en su vida. Salté un versículo en Proverbios 12:21, regresando al Antiguo Testamento, al consejos de Salomón. Proverbios capítulo 12 y verso 21. Es bueno que sepamos nosotros las advertencias, hermanos, que la Biblia da. Por si acaso decido quedarme a practicar el pecado, dice la Escritura en Proverbios 12:21, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Yo no quiero ser colmado de males. Yo quiero vivir la vida de un justo. Y estoy tratando de enseñarle a mi cuerpo a vivir sin pecado. Estoy queriendo que mi cuerpo se abstenga de pecar. O como dijo Hebreos, despojarme del pecado y del peso y del pecado que me asedia. Y es mi reto diariamente a no pecar. Porque diariamente usted y yo somos tentados a pecar. El enemigo está, que dice la Escritura, 1 de Pedro 5:8, como león rugiente alrededor nuestro buscando devorarnos. Ese es mi reto, esa es su pelea, nuestra lucha. No nos cansemos. Porque recuerde, el que se cansa deja de hacer lo que estaba haciendo. Hay que entender, hermanos, que tenemos que renovarnos interiormente. Finalmente, otra causa que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que a veces nos desalienta mucho, a veces nos cansa las cosas que están pasando, los eventos que pasan a nuestro alrededor. Que si la crisis, que si la COVID, como dicen los hermanos allá en la Huasteca, que si el COVID, que si la depresión económica, que si la política, que si ganó el PAN, el PRI, los republicanos, que si la economía, que tantas cosas nos están ocurriendo. Que si perdió Colombia, que si perdió México, que si Argentina, que si Honduras no fue al mundial, que si Perú se quedó. Esas cosas nos desgastan porque les damos el interés que no debiera de tener tanto en nosotros. Sí, podemos emocionarnos, pero nada más, no dejarlos que se atañan a nosotros, ¿verdad? En Salmos capítulo 6, David escribe que hay cosas, hermanos, que pueden ocurrir a nuestro alrededor que nos afectan demasiado. Y él dijo así en Salmos 6, versículos 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, mi cama. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. De esto lo comentábamos mi esposa y yo el día de ayer o antier en una plática que teníamos. Y quiero hacer un paréntesis dentro de la lección para esto, porque sí, hermanos, todos los que somos padres tenemos hijos y ahora ya tenemos nietos, tenemos diferentes caminos donde preocuparnos, ¿verdad? Pero no podemos nosotros como cristianos permitir que esas preocupaciones nos roben el gozo de vivir para Cristo.
Puede ser que mi hijo o mi hija tengan esos problemas y me van a doler, pero no me puedo consumir por el dolor que me provoca, porque le hemos advertido, le hemos enseñado un camino distinto, y si él o ella no quiere seguir los caminos de Dios, que Dios te bendiga, son tus decisiones, no fue nuestra enseñanza. Y tratar de sobreponernos y seguir viviendo para nuestro Dios con alegría, que no nos va a ser fácil, pero es parte de vivir para Dios. Porque si me quedo ahí, hermanos, como dice David, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Me canso demasiado, que no quiero hacer nada. Llega un momento incluso que me deprimo. Hay mucha gente, incluso cristianos, que viven en esta depresión porque ya no pueden más. Son tantos los dolores que tienen, son tantos los fracasos familiares que no tienen su propia vida. No tienen su propia vida. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Sí, hermanos, los eventos que pasan nos pegan, yo sé que sí, y nos pegan duro. No es fácil, ¿verdad? A veces sobrellevar algunas cargas, aunque no sean propiamente nuestras, pero son de alguien muy allegado, es algo difícil. Rápidamente, Efesios, bueno, ya que estamos aquí en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Las cosas, ahora, no estoy diciendo que siempre que pase algo malo en la familia es porque nuestros hijos o nosotros hicimos algo malo. A veces son cosas naturales que pasan. A veces, como les platicaba el jueves, a esta persona que de 33, 34 años se acostó a dormir el lunes que pasó, y en un punto de la noche su cerebro dejó de funcionar. En la mañana su esposa ve que no se despierta, ¿verdad? Pues me imagino que urgentemente lo lleva a un hospital y ya le hacen todos los estudios habidos por haber, le conectan a un soportador de vida y le encuentran que no hay actividad, el cerebro dejó de funcionar, lo cual paró al corazón. Estuvo 2 días así con el soporte médico hasta que llegaron sus padres. Me imagino que los dos médicos le dijeron no hay nada que hacer, lo desconectaron y falleció porque ya no tenía función su cerebro. Seguramente que algo así a los padres les va a doler demasiado porque su hijo estaba pleno, era sano, era un militar. Un golpe así debe de doler demasiado. Y dice este versículo que vamos a leer en Eclesiastés 8:14, una gran verdad. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo, esto también es vanidad. Es cierto, ¿verdad? Hay mucha gente mala que vive haciendo maldades, y mire, ahí están, gozando de la vida como si hicieran la gran cosa de buena en la vida. Y a los que tratamos de hacer lo bueno, nos va de esta manera. Dice Salomón, esto también es vanidad. Esto ocurre aquí. En esta tierra van a ocurrir este tipo de cosas. No nos sorprendamos, hermanos. Ahora, no significa que el impío le va a ir bien en el más allá. El impío va a tener que dar cuenta. Ahorita vamos a leer un versículo sobre eso. Y no significa que al justo aquí, porque le fue mal, le tiene que ir mal en el más allá. El justo encontrará una recompensa muy distinta a la que el impío va a encontrar. Bueno, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a hablar ahora, hermanos, de algunas cosas que podemos hacer para poder sobresalir o sobrevivir o no quedarnos en las angustias de las cuales estábamos hablando. Para poder seguir, hermanos, en el camino de Dios, aunque vean y pasemos por estos obstáculos de los que acabamos de hablar, sigamos enfocados en la recompensa. Aunque mi cuerpo haya envejecido, aunque el pecado en ocasiones me haya golpeado,
aunque hayan acontecido cosas muy desagradables entre los míos, mi vista, mi enfoque, como dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús. La mira nuestra tiene que estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, versículo que leímos hace rato, pero vamos a juntarlo con los otros 2 versículos que están a continuación. 2 Corintios 4, versos 16, 17 y 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, para ahí poquito, a lo que Pablo acaba de decir, que el cuerpo exterior se va desgastando, a eso le llama una leve tribulación momentánea. Eso de que nos estamos acabando físicamente, Pablo dice, es parte de la vida. No te preocupes mucho. Nacimos, crecimos y vamos a morir. Es parte de la vida. Los cristianos, al leer de la Biblia, nos acercamos, hermanos, a las verdades que el hombre de afuera no se acerca. Y no es que nos guste hablar de la muerte, pero entendemos y le damos gracias a Dios por la sabiduría que nos da, para que cuando la muerte llegue no nos agarre de sorpresa. Con el hermano Jairo dice, siempre andamos con la maletita lista. Si el Señor me dice, hasta aquí se acabó, traigo mi maleta, Señor. Estoy a cuentas con usted. Pero si no conocemos a Dios y llega y nos toca la puerta, porque de repente nos van a tocar la puerta y vamos a entregar este cuerpo, y si la maleta no está lista, entonces, por verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿sí?, como soy atribulado, hace que cada vez más excelente y eterno peso de gloria sienta en mi corazón, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ay, mira qué arrugado estoy, ya no tengo, no, sino las que no se ven. Basilio, mira para allá arriba. Pues las cosas que se ven aquí en la tierra son temporales, pero las que no se ven son eternas. Enfóquese allá en las que no se ven. Lo que usted hizo aquí en la tierra, lo que compró, lo que en la casita y buena que tiene, eso se va a quedar aquí. Denle vuelta a la hoja, el capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, ya no le llama tabernáculo, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este cuerpo aquí, sí, Dios creó el de Adán y Eva, y luego el hombre tuvo que intervenir para que yo naciera. El hombre tuvo que haber algo en mí para que yo nazca, para que usted nazca. Pero el cuerpo, la morada que Dios me ha preparado para el cuerpo eterno, tiene una morada, tiene un edificio, una casa que es eterna en los cielos. Y allá tiene que estar mi mirada, en las cosas de arriba. Así que ni el cansancio, ni el pecado, ni las cosas que ocurren me deben, hermanos, de cansar a manera que ya no quiero ser cristiano. O caigo en la rutina de, porque esto, no, Señor. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Ahí enseguida el siguiente libro. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No necesita ningún tipo de explicación el versículo 9. Keep on going. Continuemos. No paremos. Si no desmayamos a su tiempo,
vamos a cegar. Cegar significa cosechar. Vamos a recibir lo que sembramos, pero hay que sembrar para el espíritu, no para la carne, porque el que siembra para la carne va a cegar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. Colosenses 3, 23 y 24 dice algunas palabras similares a las que Pablo acaba de decir aquí a los Gálatas. Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Todo lo que hagáis, hermanos y hermanas, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, número 1, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, hagámoslo como si lo estamos haciendo para Dios, aunque sea para el hombre. Eso es lo que hace la diferencia del cristiano. En nuestro trabajo, en nuestro trato con una persona, hacerlo como si fuera para Dios. Y eso va a ser grandemente bendecido, porque me estoy dando a mí mismo para Dios. ¿Cómo superar, hermanos, el cansancio? Seguir enfocados en las cosas de arriba. Y otra cosa más, meditar en el ejemplo de Jesús. Miren, Jesús también se cansó. En Juan capítulo 4, versículo 6, Él fue, hermanos, iba caminando con sus apóstoles y después les envió a buscar algo de comida porque tenían hambre. Y dice el versículo 6 de Juan capítulo 4, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Físicamente él también se cansó, pero de ese cansancio no estamos hablando, ¿verdad? Físicamente usted se pone a hacer un trabajo como Marta, ¿verdad? Y como María, o Marta, perdón, la que no dejaba de hacer los quehaceres, pues se va a cansar. O si nosotros salimos afuera, andamos haciendo todo el día un trabajo físico extenuante, nos vamos a cansar. No somos superhumanos, somos humanos. Jesús del caminar también se cansó. Y va y se acerca ahí al pozo y de hecho le va a pedir a una mujer que está ahí, le pide que le regale un vasito de agua, ¿verdad? Así que, pero no estamos hablando de ese cansancio. Estamos el que produce el pecado. Entonces, como leímos en Hebreos 12:1, ahora sigamos la lectura en Hebreos 12, versículos 2 al 4. Y ahí nos dice una manera ejemplar, hermanos, para quitarnos este cansancio y cómo tenemos que ver nosotros el perfecto ejemplo de Cristo para salir de esta rutina, de este cansancio espiritual. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, escuche eso, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo es posible que él con gozo fue a la cruz? Bueno, porque él sabía que el ir a la cruz representaba, número 1, hacer la voluntad del Padre, y número 2, representaba la oportunidad para salvarnos a nosotros, los pecadores. Si Cristo no va a la cruz, no hace la voluntad del Padre. Y si no va a hacer la voluntad del Padre, no hay salvación. Así que aunque la cruz representaba dolor físico, espiritual y mental, con gozo fue a la cruz. Recuerda que Pedro dijo: Señor, si en Jerusalén te van a acontecer estas cosas, pues no vayas, quédate acá. Cristo dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Allá está, sí, el sufrimiento, pero está el gozo. Ahí, yendo a Jerusalén, muriendo en la cruz, entonces podré obtenerles para ustedes la oportunidad de vida eterna. Si no, no hay salvación. Así que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el escritor: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así como Cristo combatió, dice, ustedes también.
Consideren la vida de Cristo. Miren su ejemplo. Y eso nos debe de ayudar. Y si está anotando, ahí hay más versículos que puede considerar para que en casa los pueda leer. Una tercera razón, hermanos, que podemos hacer para poder seguir caminando y no cansarnos, lo cual implicaría detenernos de hacer las cosas. Si yo me siento en verdad cansado, si el pecado me ha golpeado duro, si los eventos en la familia o entre mis amigos o en mi matrimonio o en mi trabajo me han golpeado duramente, pídale ayuda a Dios. Pídale ayuda a Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40, en los versículos 30 y 31, nos da estas excelentes palabras de sabiduría. Dije Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Sí, hermanos, la vida nos da muchas decepciones. En la vida encontramos muchos tropiezos y obstáculos que tenemos que sortear. Y pueda que nos encontremos nosotros fatigados, cansados. Pidámosle a Dios y como con águilas, con alas de águilas, hermanos, comenzaremos a levantar ese vuelo. Yo no sé si usted ha visto volar a un águila, hermano. Un águila, bueno, cuando está en su etapa adulta o madura, es un animal grande. Y esas alas son, hermanos, alas fuertísimas. Vuelan demasiado, hermanos, perfecto y con una nitidez sorprendente. Es hermoso, así como es hermoso ver a un caballo galopear. ¿Le gustaría a usted ver a una vaca gorda galopar o a un caballo pura sangre? Bueno, el caballo, el galope de un caballo es hermoso. Cuando esas alas de águila se levantan, hermanos, y emprenden ese vuelo, es hermoso, es algo, hermanos, sorprendente para muchos de nosotros. Son fuertísimas. Y dice la escritura, el profeta, al que espera en Jehová, le vendrá esa fuerza. Dios, hermanos, tiene para nosotros grandes, grandes fortalezas. Dele vuelta a la hoja en el capítulo 41, ahí mismo de Isaías, el versículo 10. No temas, dijo Jehová, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, como cantó el hermano John, el himno número 4, no te dé temor hacer por Cristo, no te dé temor vivir por Cristo, incluso no te dé temor morir por Cristo. Yo soy tu diestra, yo estoy contigo. Y como Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Finalmente, una cosa más. Si nos sentimos fatigados y cansados, para poder seguir, hermanos, busquemos la ayuda de los hermanos. De esto hablábamos aquí el viernes en clase de casa del hermano. Dice en Job capítulo 4, versículo 3. A veces tenemos que humillarnos un poquito. Quizás somos personas que nunca nos ha gustado pedir ayuda, pero para lo espiritual sabemos que tenemos una familia. Porque cuando fuimos bautizados, Dios nos añadió a su iglesia. Y la iglesia somos una familia. ¿Sabe cómo nos llamamos unos a los otros? Hermanos. ¿Por qué cree que nos llamamos hermanos? Porque somos familia. Hermano John, hermano Wilfredo, hermano Manuel, hermano Roberto, hermano... Bueno, somos una familia. Y si me siento fatigado, estoy pasando por un problema que me está cansando, buscar a los hermanos. Dice Job capítulo 4 versículo 3. He aquí, le dicen sus amigos, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas
que decaían. Las palabras de un hermano o una hermana sabia pueden ser de mucha ayuda en momentos de debilidad o de cansancio para nosotros. A nosotros nos han hablado diferentes horas del día para ir a hablar con ciertos hermanos, y con gusto vamos, porque sabemos que nuestras palabras pueden ayudar, porque son palabras de Dios. Nosotros hemos hablado en ciertas ocasiones a otros hermanos para que nos ayuden, y sus palabras nos han ayudado a permanecer en el camino de Dios. Pero hay que buscarlo. No nos dé vergüenza, no nos dé pena. Somos humanos y todos necesitamos una mano de vez en cuando. Y finalmente, Isaías capítulo 50 y versículo 4. Isaías capítulo 50 y versículo 4. Dijo el profeta: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Se fijaron en el versículo 4? Jehová me ha dado lengua de sabios para saber hablar las palabras ¿a quién? Al cansado. No desestime una llamada de vez en cuando a un hermano, solamente para saludarlo. ¿Cómo está, hermano Manuel? Buenos días. ¿Cómo amaneció? Nada más. Hermana Blanca, ¿cómo se encuentra? Una llamadita de vez en cuando. A nadie nos cae mal, solamente para saludar. Palabra de Dios nos ha dado el Señor para ayudar al que está cansado. Gracias, hermanos, por su atención en esta tarde. Gracias a nuestro Dios por las palabras que Él ha dejado inspiradas en la palabra de Dios, para que nosotros busquemos en ellas palabras de vida eterna. Nuestro Dios sigue llamando al cansado y tocando la puerta de cada corazón. Dice Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también dice en Mateo capítulo 11 y versículo 28, dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es el Señor el que ofrece el descanso. Si usted quiere ese descanso porque está cansado de esta vida, Dios puede darle el descanso. Venga a Él arrepentido, confesando su nombre, siendo bautizado en agua para el perdón de los pecados, y el Señor añadirá su alma al reino de su amado Hijo. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga.